estimados amigos, es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión me siento muy honrado de tener aquí conmigo al doctor Juan José Méndez. El doctor Juan Carlos Méndez, que Juan Carlos Méndez es un obispo bautista. Amén, así es. Que estuvo por muchos años con las Asambleas de Dios. Así es. Muy trabajador con todos los grupos cristianos, Amén. católicos, evangélicos en la comunidad norteamericana. Correcto. Juan Carlos ha sido, para que ustedes sepan, un ilustre guatemalteco en la comunidad de Los Ángeles. Ha sido director del Distrito de Educación Escolar, sí. Y director de una escuela por muchos años de 6,000 alumnos. Un hombre conocedor de la educación, además con una gran sensibilidad social. Un hombre que dentro y fuera de la iglesia ha luchado por el emigrante, por las conquistas sociales que son fundamentales para ese gran grupo de guatemaltecos, más de 2 millones que viven en los Estados Unidos. Ha sido el siervo que los ha acompañado para que a muchos de los que han sido deportados, yo diría que alguien que conoce las bendiciones y la problemática de tanto guatemalteco que vive en los Estados Unidos. Como conversábamos con Juan Carlos, nosotros en el Frente para la Refundación no nos hemos acercado al grupo de emigrantes guatemaltecos para pedir, sino que nos hemos acercado con un doble propósito: conocerlos mejor, saber quiénes son, qué es lo que hacen, y luego ver cómo nosotros podemos ayudar a que en Guatemala se tome conciencia de la importancia de este sector. Yo estoy totalmente seguro que después de que usted ha visto este programa, su criterio con respecto al emigrante va a ser absolutamente diferente. Porque el emigrante es impresionantemente importante para nuestra economía y es muy importante para nuestro país. Guatemala, como conversábamos con Juan Carlos, es un país rico. Así es. Muy rico, de muchos recursos, de muy buena gente, porque hasta incluso los perseguidos que hemos tenido que emigrar, como tú y yo hemos tenido éxito en los diferentes lugares donde estamos. Y así en la comunidad de migrantes en los Estados Unidos hay guatemaltecos de mucho éxito, empresarios muy connotados, hay políticos muy importantes que son guatemaltecos y que están en la política norteamericana, así como hay también guatemaltecos que trabajan en el campo, que son jardineros, que son albañiles, pero que también llevan adelante sus actividades con muchísima dignidad. Nuestro país ha promovido la emigración a pesar de ser un país rico. ¿Y saben ustedes por qué? Por el egoísmo que se da en el país. Eso es lo que a nosotros nos tiene en la situación en que estamos. Cada grupo en el país trata de ver cómo resuelve sus problemas, ¿cierto o no es cierto? Correcto. Y para ellos el problema es el problema de ese grupo. Correcto. Hoy vemos cómo hay grupos que están siendo afectados por la persona. Ahora sí empiezan a hablar de la presunción de inocencia, del debido proceso. Pero mientras a ellos no los tocaron, a nadie le importó. Correcto. ¿Qué sucedía con la justicia del país? Y eso pasa también en la parte económica. Mientras están bien, ¿qué les importa el resto? Los demás. Era la injusticia de la guerra. Como no eran los gente importante la que se estaba muriendo, que se siguiera guerreando si la guerra
no les afectaba a ellos. ¿No? Era una cuestión económicamente productiva. Pero no, los que se estaban muriendo eran soldados, eran guerrilleros, todos de las mismas etnias. Correcto. Todos de los mismos grupos marginales. Y esto es lo que en el país hay que parar. Es decir, en estos programas, Juan Carlos, hemos dado, como tú has visto, hemos visto cuál debe ser la función del ejército en la sociedad del futuro, cuál debe ser la función de los sindicatos en la sociedad del futuro que queremos para Guatemala, de las universidades, etc. Pero este tema de los emigrantes es fascinante. Oh, sí, sí. Y es un tema que yo quiero que tú nos ayudes a que se entienda más en Guatemala. En lo que podamos, ¿verdad? Porque es un tema profundo y es un tema que abarca muchos años. Y hemos visto que cada década trae un reto diferente. Es cierto, ¿verdad? Bueno, mira, yo digo tenemos un país rico, pero en el que no hay. Es una contradicción. Sí, ¿verdad? ¿verdad? No hay gobierno, no hay Congreso, no hay justicia, no hay seguridad, no hay medicinas. No hay educación, no hay oportunidades. No hay oportunidades. Para ustedes, los emigrantes, que son base en nuestra economía y en nuestro país, no hay atención. No hay atención. Los tienen olvidados totalmente, marginados. En efecto, y eso es algo muy cierto, porque los cónsules que nos mandan a Estados Unidos usualmente no son los mejores personas para representar una comunidad tan grande e importante. 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. El consulado de Los Ángeles, siendo el consulado más grande de Guatemala, es un consulado de que da mucha tristeza cuando entra un guatemalteco a ese consulado y mira las condiciones tan deprimentes que existen en ese consulado. Sí, tú me decías que en las paredes despintadas, los pisos sucios, la gente totalmente desatenta. Y las personas que trabajan en el consulado de Los Ángeles obviamente no son personas que les importa la gente que llega ahí. Y eso es lo peor que puede existir. Me decían que el consulado de Nueva York tiene toda la tecnología y está muy bonito y todo, pero que la atención es igual. Sí, es la cultura, ¿verdad? El medio ambiente en el que... ¿Y esa gente será consciente de quién es el personaje que está atendiendo? No. Yo pienso que no. Yo pienso que las personas que trabajan en estos consulados, el hecho de que están en Estados Unidos, ellos creen que nos están haciendo un favor a los que llegamos a las oficinas del consulado cuando es al revés. Ellos están para servir al público, no para que el público llegue ahí y sea mal atendido. Imagínense ustedes que nosotros desconocemos gran parte de esos problemas que se dan. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno está muy interesado en ver cómo baja impuestos, en ver cómo bajan los salarios y ponen salarios diferenciados, en buscar limosnas para mantener el Estado y en dejar hacerse el de la vista gorda o promover leyes para que no se persiga a los que explotan nuestros recursos, los que se los roban, etc. Sin embargo, nosotros necesitamos todos estos recursos que se ven con indiferencia por parte del Estado. Sin embargo, a quienes sí están produciendo, como es el emigrante, lo tenemos desatendido, le tenemos consulados malos. No, me contaba Juan Carlos que si se muere un guatemalteco hay que salir a hacer una colecta para repatriarlo, porque no hay ningún sistema de Guatemala para poderlo hacer. ¿Cierto? Eso es correcto. Eso es correcto. Si alguien se enferma o va a la cárcel, nadie tiene que darle por... Bueno, te hacía un comentario y nuestra querida audiencia puede mirar ahí en Google de un guatemalteco que mató a 3 de sus hijos porque esta persona fue al consulado de Guatemala, se había separado de la mujer, la mujer no tenía cómo pagar el apartamento. Ella se fue a vivir con unos familiares. Él se quedó viviendo en el carro con sus 3 niños en un parque. Son
contrarias a lo que la palabra del Señor dice, y la moral, y la ética, y todo, y la decencia humana. Pero él resultó cortándole las venas a sus 3 hijos. Y cuando uno miraba ese cuadro de esos 3 niños que se quedaron con los ojitos abiertos, de cómo este padre les cortaba las venas, muchos de los policías de Los Ángeles vinieron a administración conmigo y me dijeron: pastor, esto es too much, me decían los americanos. Es demasiado. ¿Por qué alguien no les brindó la ayuda? Pues la ayuda que esta persona en su mente pensó que le podían dar era en el consulado de Guatemala. Y ahí le cerraron las puertas. En cualquier otro lado lo agarra la migra y lo mete en problemas. En cualquier otro lado, él llega con un problema, no le hubieran asistido porque él es un migrante. Y miramos esta clase de problemas en los consulados, y las personas que llegan a los consulados a veces son personas de comunidades étnicas, y no hay personas que entiendan el idioma, el lenguaje que estas personas están hablando. Ustedes se dan cuenta que esto es parte de lo dramático que vive algún sector de los emigrantes, porque hay otros sectores de los emigrantes que están bien, pero estos sectores, sobre todo, me decía Juan Carlos, las últimas emigraciones, digamos de 10 años para acá, su vida es dura. La vida es dura porque si miramos la población que se fue en los 70s, era una población profesional, era gente que se podía defender en Guatemala y se iba a poder defender donde quiera que fueran a emigrar. La población de los 80s fue una población de la guerra. Y como director de escuela yo tuve que implementar varios programas en las escuelas para poderles asistir a los niños que venían con estos traumas de la guerra. La década de los 90s trajo otro grupo de personas. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es esta gran migración de niños que vienen sin acompañantes. Y estos niños que se están viniendo están dejando las escuelas vacías. ¿Y por qué están dejando las escuelas vacías? Porque no encuentran oportunidades en Guatemala. Cuando uno mira esas escuelas que todavía tienen piso de tierra, que todavía tienen unos pupitres que hace 60 años, hace 70 años, y cuando oímos nosotros de un presidente que está diciendo de que en base a donaciones, a medicina expirada, a medicina que ya no sirve, es que va a componer el sistema hospitalario de Guatemala. Cuando nosotros miramos esta gran entrada de fondos que entran a Guatemala, que pudieran usarse para la infraestructura de Guatemala, porque Guatemala no ha cambiado. Y es por eso que la gente está molesta, porque no miran cambios. Que miran de que están mandando dinero y mandando dinero y mandando dinero y mandando dinero. Y estas personas que están mandando estas remesas, estas divisas para Guatemala, estas personas están trabajando de sol a sol. Están trabajando 12 y 14 horas diarias. Estas personas están trabajando de lunes a domingo. Estas personas, si van a un hospital allá, si ellos se llegan a enfermar, under Obamacare, bajo el cuidado de Obama, ellos ya no tienen acceso a la medicina en Estados Unidos. Entonces, estas pobres personas están en un dilema tan grande, tienen un reto, un desafío tan grande, porque Guatemala no cambia. Ellos allá están literalmente dando sus vidas. ¿Para qué? Para que el gobierno no funcione, que el Congreso no funcione, para que el sistema judicial de nuestra nación no funcione, para que miremos nosotros que las calles están en una condición terrible, llena de hoyos, y los hospitales colapsados, las escuelas sin útiles escolares, mientras que ellos están dando todo este dinero. Y miramos dónde está la producción de Guatemala, cuando Guatemala le pone atención a los ricos y los poderosos, y ellos ¿qué están haciendo por Guatemala? Increíble, porque conversábamos con Juan Carlos que el desmadre que tenemos en Guatemala sería aún peor si no estuviera el financiamiento del emigrante. Solo fíjense ustedes, mis queridos amigos, que las remesas que se esperan para
el año 2000, para este año pasan los 7,000 millones de dólares. Es decir, casi 30 millones de dólares entran diariamente a Guatemala. Cada día hábil entran 30 millones de dólares. Es decir, 240 millones de quetzales diarios que vienen de los Estados Unidos fundamentalmente a Guatemala. Todo está entrando. Y esa plata se va al gasto, porque no se va directamente a inversión o a generar un futuro para el emigrante y para sus familias. Eso es correcto. No es así. No. Y para que el guatemalteco tenga una idea, la emigración produce 6 veces más divisas que la exportación del azúcar. Y los azucareros mandan. ¿Cierto o no es cierto? Correcto. Yo quisiera ver si a un azucarero, al llegar a un consulado, lo van a tratar de esa manera. como tratan a un emigrante. No lo hacen. No. Bueno, pues es 6 veces menos importante el sector del azúcar que el sector del emigrante. Correcto. Ustedes saben que las divisas serían 8 veces más que el total de la exportación de café. 14 veces más que el total de la minería, del precio puesto por la minería que se roba. Y 17 veces más que el dinero que entra a Guatemala por la exportación del oro. Estos son solo algunos rubros para que ustedes se den cuenta cuán importantes son esas remesas. Por otro lado, quiero decirles que esos 7,000 millones que están entrando, el costo para Guatemala, el costo económico es prácticamente cero. Porque producir un quintal de café tiene un costo. Correcto. Para poder recurso exportar. humano, en fertilizantes, insecticidas, irrigación, etcétera, etcétera, más costo de mano de obra. La remesa es cero costo. Cero. Es neto que le entra al país. Así es. Es casi el triple de lo que le entra a Panamá por el canal de Panamá. Y la gran diferencia que hay en la infraestructura de Panamá. Son dos países, es dos desarrollo, mundos. dos mundos totalmente diferentes. Noche y día. Noche y día. Ahora, date cuenta de una cosa. El total de las exportaciones de Guatemala asciende a 11.7 mil millones. El total de las importaciones a 18,000 millones. Hay un déficit, porque nosotros importamos más de lo que exportamos. Hay un déficit en balanza comercial de 6 millones de dólares al año. ¿Quién paga ese déficit? Los emigrantes. Los emigrantes. Si nosotros no tuviéramos la plata de la emigración, nosotros no tendríamos cómo comprar lo que necesitamos para vivir. El quetzal colapsaría. Totalmente. Yo hacía un cálculo muy así conservador, que el quetzal en un año de crisis que no entraran las remesas iría 100 por 1. Tendríamos que tener un dinerito de 100 quetzales para comprar un dolarito. ¿Quién es la que mantiene ese quetzal estable? Las divisas. Es ese emigrante que a nadie le importa, que el presidente va a... Y dice que es mano barata. Es mano, así, y la ofrece como mano de obra barata. Humillante. Humillante. Pero además más humillante es que vaya en connivencia con gerentes de bancos a promover bancos privados. Eso es inaudito, ¿o no es cierto? Correcto. Cuando yo creo que un presidente lo que debería hacer es, bueno, vamos a ver cómo la banca central le da un servicio gratuito a ellos para que traigan sus divisas. No, pero él lo que está haciendo es yendo a promover bancos privados. Claro, Con pero la ¿por comunidad qué? guatemalteca. Ahora, ¿por qué razón? Lo que debería hacer es un servicio del Estado, si el Estado se está favoreciendo. Sí, un 5% de esto va a parar a manos privadas, por gentes que hacen la intermediación,
que se quedan con el trabajo del emigrante, hablemos las cosas claras como son. Luego, ¿cuántos años llevamos de estar recibiendo esta remesa? Y ese es dinero que llora sangre. Porque ¿cuánto emigrante va y deja toda su vida en Estados Unidos, regresa a Guatemala y ya no va a disfrutar nada de lo que ha trabajado, sino que va a morir a Guatemala porque va muy cansado, porque tal vez tuvo presión alta por muchos años, porque tal vez tuvo una diabetes que nunca se cuidó, porque tuvo problemas físicos, tuvo problemas emocionales porque estuvo en depresión, porque su familia se quedó atrás, se quedaron sus hijos, se quedó su esposa? ¿Cuántos de estos emigrantes llegan a ser alcohólicos porque es la única forma de que pueden ahogar sus penas, su dolor, su soledad? Y cuando llegan a Guatemala ya no llegan a disfrutar nada. ¿Por qué? Porque han edificado estas casas que no valen el dinero que ellos invirtieron en esas casas. Los estafaron por un lado, o invirtieron en lugares en donde no vale la casa. No vale la el casa. dinero que le pusieron encima no vale lo que le gastaron. No, porque hicieron una casa donde no hay una infraestructura de desagües, no hay una infraestructura donde les llevan el agua potable, donde no hay tantas cosas que ellos tal vez pensaron que iban a tener y no pueden tener. La electricidad se viene y se va, porque no tenemos energía que sea constante. Entonces tenemos una serie de problemas, y aunque estas personas estén invirtiendo en estas casas no valen el dinero que ellos invirtieron. ¿Y cuánto sacrificio estas personas hicieron para tener esas casas? Yo quisiera que tú nos contaras un poco lo que me referías de la experiencia con los que son deportados. Bueno, la experiencia con los que son deportados son experiencias tristes o difíciles. Van pasando todas estas fronteras y todos estos puestos que el gobierno mexicano tiene para detener la migración. Se montan en este tren donde se tienen que estar brincando para subir o brincando para bajarse. Muchos de ellos, las ruedas de este tren les han cortado dedos, manos, brazos, piernas. Y estas personas van a trabajar en el norte, ya no pueden trabajar en el norte. Y cuando los mandan de regreso ya no pueden trabajar tampoco. Los pocos que llegan allá, y digo pocos porque muchos no llegan a su destino, llegan a Estados Unidos y luego los agarra la migración estadounidense. Los meten, yo fui capellán federal en el centro de detención que se llama, una ciudad que se llama El Centro, del otro lado de Mexicali. Y cuando hablaba con estos migrantes que iban a ser deportados, me hacían la pregunta: pastor, ¿yo qué hice malo? ¿Qué hice malo? Y lo único que quería yo era darles el sustento diario a mis hijos, que mis hijos pudieran experimentar lo que es comer 3 veces al día, que mis hijos pudieran experimentar ir al doctor cuando se enfermaban. Y ahora me deportan, voy deportado, voy humillado, voy sin nada. Los meten en estos aviones y cuando ellos llegan a Guatemala, los reciben con un sándwich y con una botella de agua. Esa es la bienvenida que Guatemala le da a esos hijos que han sostenido la economía. Muchos de ellos llegan sucios, porque la ropa que les han dado para que se pongan no es ropa digna. Yo te he enseñado algunas fotos de cómo llegan estos deportados. No hay un lugar donde ellos puedan ir a bañarse para que al salir del aeropuerto puedan salir con dignidad, con respeto. No, ellos salen con la humillación de haber sido deportados y con la humillación de que llegan sin $1 en la bolsa. Y cuando llegan, sus familias no han hecho inversiones, no han guardado dinero en los bancos, no hay nada que pueda demostrar el sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo de ellos.
Entonces es una cosa triste de que nuestro gobierno no esté viendo las necesidades de los niños que se están yendo sin acompañantes, que muchos distritos escolares le están negando la entrada a estos niños a las escuelas. No es el Estados Unidos de hace 40 años, no es el Estados Unidos de hace 30 años. Hoy las cosas en Estados Unidos son muy diferentes y nuestro gobierno no está haciendo nada para detener esa migración, porque la gente todavía mira de que no hay. Y mientras que nuestro país no haga nada, la gente va a querer seguir saliendo, buscando oportunidades, yo estoy escribiendo un libro que se llama Jornada de Esperanza. Y es que la gente empieza en este viaje de esperanza creyendo de que al otro lado van a encontrar cosas muy diferentes. Y se dan cuenta de que la política de Estados Unidos ha cambiado mucho en estos años. Ya no es el Estados Unidos que le da la bienvenida a los migrantes. Ya no es la estatua de libertad de Nueva York que dame tus cansados, dame tus tristes, que aquí lo recibimos en la isla de Ellis, ¿verdad? Sí. Ya no es ese mundo. El mundo de Estados Unidos hoy es de construir murallas. ¿Y qué fue a decir el presidente de Guatemala? Que él tenía mano barata para construir el resto de esa muralla. Increíble. No solamente no son respetados por el pueblo norteamericano, sino el mismo presidente que está supuesto a defender a los guatemaltecos dice, no, yo tengo mano barata para que puedan construir ese muro. Decir allá en Estados Unidos de que Guatemala lo único que produce es agua y niños. Mientras que los guatemaltecos que han emigrado, hay muchos de nosotros que hemos triunfado en Norteamérica. Hay oficiales electos, hay doctores, hay ingenieros, hay pedagogos, hay empresarios. Y todo ese talento se ha quedado en otro país. No se quedó en Guatemala. Guatemala ha perdido mucho talento. Bueno, ese es el costo que Guatemala está pagando por esas remesas que está recibiendo. Perder a hijos, ¿verdad? Y que muchos hijos, como tú dices, mueran, ¿verdad, mi hermano? Así es. Porque sí están muriendo. Es literalmente que están muriendo. Sin embargo, yo diría que esas remesas, que es producto de sangre, sudor y lágrimas, en Guatemala no se aprecian. Más bien son vistas como vamos a ver cómo podemos hacer que se vayan al gasto para enriquecer a unos pocos. Pero esto es increíble y nosotros por eso en la refundación lo planteamos. Es necesaria la democratización del capital. ¿Por qué? Porque es necesario que esa capacidad de ahorro que el emigrante tenga le sirva para garantizar su regreso. Y su futuro. Y su futuro. ¿Y para eso qué? Hay que usar el talento de los guatemaltecos que se han podido capacitar, que tienen empresas productivas, empresas que deben poderse comprar y vender en la bolsa, por lo menos parte de ella, para que el guatemalteco pueda invertir. Y no que lo forcemos a invertir en un banco donde le paguen el 2% al año. El 2%, que lo van a explotar aún más de lo que ha sido explotada esa persona, porque los norteamericanos agarran esa mano de obra y le pagan, no lo que le van a pagar a un norteamericano, sino que le van a pagar lo que a ellos se les dé la gana. Otra cosa que miramos nosotros es de que este presente gobierno puso a un comisionado para el migrante, que sus credenciales son lavar platos. Y no que yo tenga nada en contra de una persona que lave platos, ¿verdad? Porque si es el mejor lavaplatos del mundo, pues... Que vaya al mejor restaurante del mundo. Que vaya al mejor restaurante del mundo. Pero esta es una persona que no conoce la política norteamericana, no conoce la política guatemalteca, no sabe nada de nada, no sabe infraestructura, no tiene educación, es una persona violenta, agresiva, que en el último viaje del presidente Jimmy, una persona que no se le puede hacer preguntas porque no tiene respuestas, y al hacerle las preguntas, lo que se pone es violento.
Y esta es la persona que va a representar el gobierno de Guatemala como comisionado de los migrantes. 2 millones de guatemaltecos 2 millones de representados por un lavaplatos. Por un lavaplatos. Bueno, imagínate, así está todo el gobierno. Así está el gobierno. Pues Sí, es una... porque, es decir, lo que a mí me cuentan es impresionante de las categorías de funcionarios que tenemos. Y eso es triste, pues, Es porque triste. hacia ahí va el país. Por eso yo te decía al principio, no tenemos gobierno. No hay gobierno. Aunque el presidente diga, sí, yo Sí, les cuento sí, que yo les soy cuento. presidente. Yo les cuento. Es un cuento. Pero es un cuento nada más. Es una moraleja. Ahora, imagínate tú, con esta importancia, ya quitemos cualquier otra cosa, con solo analizar la importancia económica de este sector, ¿tú no crees que bien valdría la pena, que el Estado hiciera un esfuerzo, agarrara, aunque sea 10 millones de los 7,000 que entran y lo voltee para dar algún servicio al pueblo guatemalteco que Mira, está en el con exterior? solo que pusieran cónsules Decentes. con capacidad, Que mandaran a pintar los consulados. que mandaran a arreglar los consulados, con solo que no nos mandaran los ladrones, que allá nos mandaron un ladrón que había robado $100 millones y que yo puse el grito en el cielo hasta que lo sacaran. con solo que le pusieran atención a los migrantes, no a aquellas personas que estamos bien, porque algunos de nosotros Dios nos ha bendecido en el país del norte y estamos bien, gracias a Dios. Pero hay muchos migrantes guatemaltecos que llegan con la única esperanza, que los únicos que les pueden ayudar son las personas que trabajan en estos consulados. Con que empezaran por ahí. Segundo, que el país empezara por lo menos con los hospitales. ¿Cuántas personas están muriendo por falta de atención en los hospitales? San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt están totalmente colapsados. Cuando tenemos un presidente que está pidiéndole limosna al mundo, esa es una vergüenza. Hace viajes a Washington a ver si le van a regalar 300 millones. ¿Y con eso qué van a hacer? ¿Por qué no se ponen a trabajar? ¿Por qué no cobran impuestos? ¿Por qué no empiezan a hacer los programas de inversión que ustedes tienen que hacer? No que, como yo decía en un principio, a lo que se han dedicado es a bajar impuestos, a bajar los salarios y a pedir limosna. Decime cómo va con limosna a subir Guatemala. No hay forma. No hay forma. Luego, No hay forma. Y menos con medicina vencida vas a curar. ¿cómo vas a curar con medicina Y con vencida? 10 pupitres que se hacen y que gastan más en ir a hacer el show de entregarlo. Y dicen que en una semana arreglaron, dice, 800 kilómetros de carretera. Es solo que Superman haya venido a hacerlo pues con el hombre araña y como 20 más. Es decir, que son tan infantiles en lo que le están presentando al país que da cólera. Entonces la agenda del país se ha vuelto una persecución para mantener a la gente distraída. Pero lo importante está sin nadie que lo atienda. Porque no hay liderazgo. No hay. Y no hay visión. Y mira, Y la palabra del Señor dice que sin visión el pueblo perece. Perece. Y entonces, si hubiera visión, el pueblo no estuviera pereciendo. Si hubiera visión, el pueblo no estuviera sacando a sus hijos del país. totalmente. Porque la gente está sacando a sus hijos del país porque no miran esperanza, porque no miran un futuro, porque no miran el final del túnel. Así es. Y es por eso que necesitamos guatemaltecos que estamos en el exilio. Porque nosotros somos emigrantes. Somos emigrantes también. Forzados. Por una u otra razón tuvimos que salir de Guatemala. Por mí fueron mis padres los que tomaron esa decisión, ¿verdad? Pero esa migración sigue. Pero por mí la tomó la corrupción, ¿verdad? La corrupción. Los corruptos que me han perseguido, y los que se han prestado a esa corrupción, jueces, la cúpula militar que me echó, la cúpula empresarial corrupta que no me quiere ver de regreso en Guatemala. Bueno, ¿Por qué no quieren ver cambios? Porque a ellos no les conviene ver cambios. sí, pero los van a tener que ver porque ya el país no aguanta más. Ya la infraestructura de Guatemala ya no aguanta más. Porque mira, así como estamos hablando contigo, que eres un emigrante, que somos emigrantes. Somos emigrantes.
Pero así hablo con militares que están deseando, con exguerrilleros, con sindicalistas. Hoy ves que los sindicalistas están parando el país, y están parando el país por demandas muy sencillas, problemas en la educación, problemas en la salud, desatención. Si tú te das cuenta, la desatención la reclaman los empresarios, la reclaman los exmilitares, la reclaman los migrantes, la reclama todo el mundo. Quien espera justicia en el país reclama que lo atiendan, ya sea justicia social, económica o legal. Todos reclaman tener un mínimo de atención. Tener un mínimo de atención. Así Mi hermano, yo te agradezco muchísimo, pero todavía no te suelto, porque quiero que me pasen vamos a contestar, a ver cuáles son las preguntas que la gente nos ha enviado. Porque esto es lo bonito con estos nuevos sistemas, ¿ah? Claro. Tú estás hablando y al mismo tiempo que están hablando, te mandan preguntas. Mira, aquí te están mandando una a ti que dice: ¿qué tanto inciden los inmigrantes en la política de Guatemala? Bueno, yo miro de que el gobierno presente no le han dado a los migrantes la atención. Ellos le han dado atención a sus amigos. Pero este presidente iba de candidato mucho allá, ¿verdad? A hacer campaña. Sí, por la campaña que él tuvo de no votamos, pero sí contamos. Uh-huh. Y era todo, nada más para dar lo que se le llama en inglés lip service, servicio de labio. De labio. Pero eso le influía porque el migrante llamaba a sus familiares y le hacía campaña gratis. Pero que yo mire de que los migrantes tengan puestos importantes en el gobierno presente, no lo miro. Esta persona que pusieron como comisionado presidencial no es una persona con credenciales, sino es una persona que conozca a ninguno de influencia en Estados Unidos. No hay ningún diputado tampoco que tome parte activa por los migrantes. ¿No? No lo hay. Ni ministros, ni nada, no como México, no. Que México tiene un ministerio especial para migrantes. Exactamente, y México invierte, porque hemos trabajado con la Embajada de México, con el embajador de México, el señor Carlos Sada, para los programas educativos que México tiene fuera de México, allá en Estados Unidos, y para validar sus credenciales. ¿Tú no crees que es como medio ilógico que tengamos un ministerio de economía, que tengamos un ministerio de agricultura, un ministerio de desarrollo, y que no tengamos un ministerio de migrantes? Sí, pero Solo imagínate, si tú tomas todo lo que exportamos agrícolamente al país, no llega... Pero lo que tienen son autoservidores, no son ministros. No, ¿verdad? Porque si fueran ministros, estuvieran ministrando. Sí. Sirviente. Esto no sirve. Dice que por qué es tan malo el servicio de los consulados y quién debe cuidar porque el servicio fuera bueno. Bueno, el servicio de los consulados está bajo Cancillería, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero tristemente tenemos un ministro de que no sirve. Esta persona, fíjate cómo es de el ministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Si lo invita una nación europea a un evento, él va. Ajá. Pero si le invita una nación que no tiene importancia, él no va. Y ni siquiera manda a decir por qué no va a ir. Entonces, ni siquiera él como persona tiene aquello de ser una persona responsable. Entonces, si él es así, ¿cómo serán los demás? Quiere decir que el ministerio responsable es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores no le pone la más remota atención, ni siquiera a los países que tienen embajadas en Guatemala. Entonces, imagínate. Mucho menos a los migrantes. ¿Cómo le va a tener a los migrantes si no es una prioridad para él, ni siquiera a los embajadores? Pero es una falta de concepción, ¿verdad? Porque siendo tan importantes los migrantes para la economía del país. Pero es que ellos mirado desde el punto de vista pragmático,
si no quieren tomarlos en cuenta humanamente, ni políticamente, económicamente. Yo quisiera saber si llega un gerente de un ingenio a pedirle una entrevista al señor ministro de Relaciones Exteriores, ¿tú crees que se la daría? Inmediatamente, ¿cierto o no? Ajá. ¿Cuánto vale ese interés? Ah, claro. Pero eso no puede ser. Quiere decir que los responsables, para que aclaremos bien la cosa, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque los consulados dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son parte de la fuerza diplomática del país, están adscritos y responden a las embajadas. Y esos son los que deberían estar preocupados por eso, si tuvieran idea de a quiénes están sirviendo. Sí, y acaban de nombrar una persona a la embajada de Washington. La pobre señora está tan anciana que yo la miré y pensé que se había muerto la señora de lo ancianito que dije, ¿será que está viva la señora? Imagínate, ponen gente que está tan ancianos, tan cansados, que ya tienen la fuerza del trabajo. En inglés dice puro go-getter, por una persona que tenga motivación. Pero no, es que yo te digo, ojalá que este programa lo oyeran algunos para que entiendan la importancia de la gente que tenemos desatendida. Desatendida, exactamente. Y olvidada. Y Estados Unidos siendo el país que debería de tener el mejor embajador o la mejor embajadora, no lo tiene. No tiene. Bueno, no tenemos nada bueno en nada. ¿Qué le parece la fuga de mano de obra y talento de los guatemaltecos? Mire, dice a Fonan y a toda nuestra gente que triunfa para el país. Fuera del país. Fuera del país. Triste, ¿verdad? Triste. ¿Tú tienes cuántos títulos universitarios? 6. 6 títulos. 6 Yo títulos. tengo 5. 5 y 6 son 11. Son 11. Tú sabes que con toda mi familia, con mis hijos, juntamos en mi junta directiva 26 títulos universitarios. No, y date cuenta. Y todos estamos afuera. 80 países he viajado yo. Acabo de estar en Rusia, en conferencias multiculturales en Rusia. Uno fuera de su país ha triunfado ya y Dios le ha abierto a uno tantas puertas. Y qué triste es de que Guatemala desperdicie ese talento que Guatemala tiene en sus manos. Y si no paran esta fuga, va a seguir saliendo Médicos, doctores, ingenieros, pedagogos. Tú me contabas que hay jueces Hay jueces guatemaltecos ejerciendo en los Estados Unidos. ejerciendo en los Estados Unidos. Y allá con una tremenda deficiencia. Qué increíble. Bueno, me dice que qué relación tiene las remesas de los migrantes con la estabilidad del quetzal. Déjenme explicarles esto. El quetzal está directamente relacionado a las transacciones que el Estado hace. Si Guatemala recibe por exportaciones $1,000, hay $1,000 en caja que yo puedo comprar. Pero si por producto de las exportaciones Guatemala solo recibe $600, pero hay una demanda por 1,000, ¿qué es lo que va a suceder? Hay más demanda que oferta. Solo puedo tener acceso a $600, pero necesito 1,000. Entonces tengo que estar dispuesto a pagar más por los 400 que me están haciendo falta. Y entonces el dólar empieza a subir. El dólar es como un producto. Escasea, se vuelve caro. Hay abundancia, se vuelve barato. Correcto. ¿Qué es lo que hace que hayan dólares en Guatemala? Lo que hace que hayan dólares en Guatemala son los dólares que todos mandamos a Guatemala. Así es. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que haya dólares. Si todos los que vivimos afuera dejáramos de mandar dólares a Guatemala, habría 6,000 millones de dólares menos para vender. Entonces los dólares que hubieran empezarían a subir de precio. Demasiado. A subir demasiado. Pasarían a costar 10 quetzales, 20 quetzales, 30 quetzales, 40 quetzales, y hasta que realmente ya la gente no le convendría pagar tantos quetzales para importar. Empezarían a bajar las importaciones, ya no se traerían productos que actualmente se importan, y entonces ahí empezaría el quetzal a nivelarse. Pero de otra forma, menos dólares, más sube el dólar, más dólares
el dólar se mantiene. Son las remesas las que hacen que el dólar no se dispare. Se quitan las remesas y seguiría el dólar, porque habría menos dólares disponibles. Correcto. ¿Qué es la democratización del capital? Miren, la democratización del capital es una cosa muy sencilla que lo estamos planteando en el Frente para la Refundación. Actualmente, usted ahorra $1,000, ¿dónde los invierte? Usted tiene que ir a un banco y en ese banco pone usted y abre una cuenta por $1,000. ¿Cuánto le paga el banco? El banco le paga a usted 5, 6, 7% al año. Quiere decir que por sus $100 usted va a recibir, o por sus $1,000 usted va a recibir 70 quetzales o $70 al año. Esa no es rentabilidad. La rentabilidad de las grandes empresas es 17, 18, 20, 30%. Pero a esas rentabilidades del 30% solo tiene acceso el gran capital. El que puede comprar acciones de la cervecería, el que puede comprar acciones de las cementeras, el que tiene acciones de los supermercados, el que tiene acciones de las grandes empresas del Estado. ¿Cómo se hizo grande Estados Unidos? Creando los mercados de capitales, ¿cierto o no es cierto? Correcto. Si tú tienes $1,000, tú puedes comprar acciones de la Ford, ¿cierto o no es cierto? Y tú ganas la rentabilidad que la Ford da, ¿cierto o no es cierto? Correcto. O de United o lo que sea. Nosotros creemos que en Guatemala esas empresas que son que dan rentabilidades altas deben de estar al acceso Del público. del público. Que el emigrante pudiera decir, bueno, yo quiero comprar, Acciones. como hablábamos ayer, acciones en la construcción de este edificio, que va a dejar 30% de utilidad. Y no tengo que ir a morir con un banco que me va a dar el 6%. Y que además el que llega a promover ese banco es el propio presidente. De la República. Sí, no puede ser. No el presidente del banco. No, de la República, no puede ser. Cuando el presidente de la República, ¿qué es lo que debería estar haciendo? Promoviendo un sistema. Una infraestructura. Un feliz y dándole oportunidades. Correcto. Para que el guatemalteco pueda invertir y que no pase lo que tú me contabas. Cuando has venido en los aviones con el emigrante que es repatriado, que viene sin nada. Se fue sin nada y regresó peor. Sin nada. Sin esperanza. Sin esperanza, porque al menos cuando se fue iba con esperanza de que iba a triunfar. Ahora viene humillado, decepcionado y sin un centavo en la bolsa. Me preguntan que qué debería hacer un buen presidente para ayudar a los emigrantes. Una sería la capacidad intelectual. Esa capacidad intelectual. Dos, que tuviera educación, pero no una educación ficticia, sino una educación real. No inventarse un título y tener excusas que por qué no terminó o no terminó. Y tres sería tener un plan. El presidente que venga a Guatemala necesita tener un plan bien definido de cómo se van a hacer las cosas. Y obviamente un presidente no lo sabe todo, pero para eso necesita buenos ministros, buenos asesores, gente que le puedan ayudar en el trabajo. Yo creo que lo primero que tendría que entender es que los emigrantes no es un grupo para explotar. Correcto. Sino que el emigrante es un grupo para atender. Pues esa es parte de la visión. Claro. Tiene que cuidar la gallina de los huevos de oro. ¿Cierto o no es cierto? Eso, como yo te decía, no le cuesta nada al país. Es que no nos cuesta nada. Producir un quintal de café nos cuesta el 30% de lo que el quintal se vende o el 60%. Yo no sé cómo andan los datos ahora. Producir el azúcar nos cuesta. Producir lo que exportamos nos cuesta. ¿Cómo vamos a seguir nosotros teniendo divisas a cero? Nos debe costar algo. ¿Y eso es qué? Ver cómo le vamos a dar bienestar. Montar empresas de seguro que le den seguridad a esta gente. Que puedan ellos pagar los seguros para su gente que está sin atención médica en la porquería de hospitales que tenemos en Guatemala. Es decir, un empresario incluso que tenga 2 dedos de frente, monte una clínica. Mira, yo en los departamentos
y déle el servicio a esa gente y cóbreselo en el exterior. Estoy seguro que cualquiera pagaría por estar seguro que su madre y su padre y sus hijos van a tener atención en una clínica en Guatemala, ¿de acuerdo? Pero como eso no se da, ¿por qué? Porque está muy difícil. Es mejor ver cómo exploto. O pedir limosna. O pedir limosna. Cuando Guatemala produce. Tenemos capacidad. Yo agarraría 10 gentes como tú que conocen el medio, que los hemos platicado y hemos conversado claro con que ellos. sí. ¿Ah? Claro que sí. Ahí está nuestro amigo Martín de Nueva York, está la gente de Chicago, está la gente de Texas. De Utah. En todos los estados conocemos gente capaz. Mira, el otro día a mí me invitaron. Entré en una conferencia con ellos. Era un miércoles en la tarde. A determinada hora yo me conecté a un número y empezaron a entrar. Presidente, aquí les saludo fulano de tal, de Chicago, yo tengo mi maestría en tal parte. Yo estoy de Nueva York. Me quedé impresionado, ¿viste? Casi todos cristianos o católicos. Bendito Dios. Y todos con un entusiasmo, gente de fe, gente entusiasmada, gente con capacidad, dándome una visión sobre lo que eran ellos en la comunidad, lo que ellos esperaban para Guatemala. Si esa es la red que tú tienes que agarrar, no la red de bandidos, a través de la cual quieres ganarte 100 pesos. Estos eran mucha gente vinculadas con las casas de la cultura. Y entonces, pues tú puedes agarrar a esta u otra gente y con ellos tú montas una cadena para poder dar atención. Correcto. Al inmigrante también no está esperando que se le regale nada, ¿verdad? Porque es gente trabajadora. Es gente que se gana el sustento diario con el sudor de su frente. Claro. Entonces, ¿por qué no el Estado piensa en esas formas? ¿Cómo hacerlos, cómo estimularlos que ahorren para cuando regresen, no regresen en miseria? ¿Cómo estimularlos para que tengan condiciones de salud la gente que ellos están dejando? Para que ellos tengan salud de donde están viviendo. ¿Y cómo tener consulados que puedan aprovechar el talento que está allá, validar su educación, ponerlos en camino a que puedan trabajar en las profesiones que tal vez ejercieron en Guatemala? Gente que no desperdicie su talento tampoco allá. Lo que tú me estabas contando con los médicos que estás haciendo, ¿no? Estamos incorporando a la medicina dentro de los Estados Unidos. Imagínate. Para que no estén lavando platos, para que no estén limpiando baños, que si lo hacen, pues y ese es un trabajo decente, ¿verdad? Porque todo trabajo es decente. Pero si son personas con talentos, con esas cualidades, con esas profesiones, ¿por qué lo van a hacer si pudieran estar haciendo lo que a ellos les gusta, donde está su corazón, ¿verdad? Y eso se puede hacer. Hemos incorporado médicos a la medicina en Estados Unidos para que no desperdicien su talento y su oportunidad. Me dicen aquí que la culpa la tenemos los guatemaltecos por los presidentes que elegimos. ¿Será esa la moraleja de este cuento? Bueno, tragamos salida. Tragamos salida. Pero algo hay de eso, ¿verdad? Sí. La moraleja, mis queridos amigos, es que no podemos seguir eligiendo incapaces. No podemos seguir pensando que gente sin capacidad, que gente sin conciencia social, sin corazón, dicen los españoles, perdonen, dice que hay 3 características que debe tener el líder. Pastor, me vas a perdonar. Dice que es cabeza, corazón y cojones. La última. Es decir, gente que piense, que se haya preparado, gente que tenga la capacidad de percibir los problemas, como toda esta gran cantidad de gente que existe en los Estados Unidos, guatemaltecos ilustres, como el doctor Fornán y tantos otros, como eres tú, que tienes un PhD y todo lo demás, y tantos otros que están en el exterior. Esa capacidad, ese talento, tiene que ponerse en función del país. Y mira, yo estoy de acuerdo con este español en los primeros 2. Y en el tercero. En el ¡valor! Hay que tener valor. Pero mira, hay que tener corazón. Sí. Porque el corazón es importante. Hay que tener sentimientos.
Y hay muchos líderes que tal vez tienen mucha cabeza, pero no tienen tienen corazón, exacto, no sienten nada por el pobre, no sienten lo nada. que tú me decías, ¿verdad? Iglesias que incluso no reaccionan ante la necesidad, están metidas dentro de los templos. Sí, y que han hecho de la iglesia su santuario y creen de que todo el mundo es un santuario. Exacto. Cuando miramos nosotros que las necesidades están fuera de las cuatro paredes. Obviamente la cabeza, es importante que el líder tenga una cabeza, que sepa pensar, Por supuesto. que sepa solucionar Que tenga corazón. y que tenga cabeza y que tenga valor. Que tenga mucho valor para las decisiones. Así es. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer, una bendición estar Bendito contigo sea en Dios, este programa. que se repita, ¿verdad? Pues sí, no, estamos, pues, Estamos. porque, como te digo, Queremos ver cambios, nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. así es. Bueno, tú eres parte de ese cambio. Amén. Amén. Como te quiero decir, yo estoy emocionado porque estamos, yo diría, liderando un cambio consciente en el país, que sale un poco de las patrones. No estamos en política partidista, estamos en la política nacional. Estamos viendo, bueno, cada día hay más intelectuales que se están acercando, cada día hay más gente de sindicatos, de los pueblos originarios, que es un sector Tan grande. grande. Y que tienen un corazón tremendo, porque todas estas y están personas vinculados con el de migrantes. ya están muy vinculados. Y esta gente, todos hemos sufrido en Guatemala por una u otra razón, pero especialmente los pueblos étnicos han venido sufriendo desde los tiempos coloniales. Es cierto. Y desde ese tiempo no ha cambiado. Y entonces es momento de poner bases, que sean bases que puedan sostener los 14 millones de guatemaltecos que viven en Guatemala y los millones de guatemaltecos que viven en el extranjero. Hay que refundar. Y en eso estamos trabajando. Hay que Y refundar. estamos trabajando también con instituciones importantes como es el ejército, con los grupos revolucionarios, que hay que reivindicar esas aspiraciones de revolución que se tuvieron, las sanas, pues hay unas que son insanas, como le llaman ahí La los- cizaña siempre crece juntamente Claro, con el trigo. claro. Hay que separar el trigo Hay de que la separar cizaña. el trigo de la cizaña y ver con optimismo el futuro de nuestro país. Así es. Moraleja, cabeza, corazón y valor. gorro. Yo lo pongo en términos más cristianos. No, pero es que también Sí, cristianamente sí. lo otro tiene su Sí, valor sí, también. tiene mucho valor. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Que el Señor los bendiga a todos y ha sido muy agradable estar con ustedes. Hasta pronto. Que el Señor los bendiga.